Bueno, un poquito cansada de nunca tener las condiciones adecuadas para grabar, me decidí a grabarlo aquí en mi escuela para dejar ya los pretextos y compartirles otro video ya sin edición, porque la edición me cuesta un poco de trabajo. Y compartirles una idea de cómo podrían estar leyendo la Biblia, gracias a los que me escriben todavía y que me dicen que pues tienen tales o cuales inquietudes. La última inquietud que me dijeron es cómo leer la Biblia cuando ya la leíste una vez, cuando ya conseguiste leerla una vez completa. Entonces yo les quiero compartir a través de esta Biblia, que también funciona como aquella petición de muéstranos tu Biblia, ¿no? Bueno, explicarles cómo leo la Biblia y cómo la estoy leyendo ya este 2019. Si ven, aquí tenemos los libros un poco clasificados, ¿no? Los de la ley, los evangelios, los históricos, las cartas, profetas y más cartas, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Una vez que ya conseguiste leer los libros en orden, a lo mejor de Génesis hasta Apocalipsis, o en desorden pero completos, porque te interesó, no sé, a lo mejor los evangelios. Como nuevo cristiano saben que siempre recomiendo los evangelios, porque en los evangelios habla de la vida de Jesús. Entonces, cuando tú te llamas a ti cristiano pero no conoces la vida de Jesús, pues estás como a la deriva en cuanto a tu fe, y obviamente pues la gente que a lo mejor tenga un poquito más de conocimiento, porque siempre te vas a encontrar ese tipo de personas, suele pues ponerte preguntas complicadas, ¿no? Y no sabes cómo contestar y empiezas a dudar de tu fe, o sea, cosas así. Entonces, comenzar por eso, pero también como darle una repasada al Antiguo Testamento, porque, por ejemplo, los primeros 5 libros hablan un poco de la historia, un poco de pues la vida de Moisés, que es uno de los grandes líderes pues del pueblo, que generó justamente esa ley, una ley que los judíos pues conocen, repiten y viven. Pero el evangelio es como la otra parte del pacto, o sea, la parte de la misericordia. Si tú nada más lees la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, o sea, Deuteronomio, yo creo que es una de las más rudas, sobre todo el capítulo 28, donde habla de las bendiciones y las maldiciones, y no lees los evangelios, te vas a volver una persona completamente pues legalista, radical, fariseo, si tú quieres verlo así, ¿no? En cambio, cuando vas leyendo un capítulo y un capítulo, te vuelves equilibrado. Entonces, esta Biblia hace mucho tiempo yo la dediqué, déjame ver cuándo la compré, 17 de octubre de 2013. No la empecé a leer en ese momento, la empecé a leer después, pero yo la dediqué al eterno tema que toda la vida me ha llamado la atención, que es pues los temas de la soltería y esas cosas, ¿no? Pero no vas a encontrar el tema de la soltería como tal en una Biblia. Es decir, tú debes tener claro qué es lo que le estás preguntando al Señor. En aquel entonces yo sabía que en el tema de la soltería había una razón. Yo decía, Señor, ¿cuál es el llamado que tú tienes para mí ahora que estoy sola, antes de que tenga una familia, responsabilidades con hijos, con un esposo? Entonces, no es que en sí sea un tema sobre soltería, ¿no? Sin embargo, ocupé esta Biblia para marcar justamente todas mis promesas, todas las advertencias, porque después con esta Biblia me di cuenta que no puedes solamente alimentarte de promesas, porque te vuelves como ese niño consentido, donde cuando Dios no te da las cosas, entonces le reclamas, ¿no? Y le avientas a tu papá las cosas y te enojas y haces berrinche. Cuando vienen las advertencias, te vuelves balanceado, porque te das cuenta que para cada promesa hay algo que tienes que cumplir. O sea, hay una condición, y si no cumples esa condición, no solo no se cumple la promesa, tú retrasas tu promesa, sino además puedes caer en pecado. Entonces, parte de tener ese balance en la lectura de tu Biblia es no solamente irte por las promesas, sino pues por las advertencias. Azul, promesas, advertencias, naranja fue como empecé a marcar esta Biblia, y remas,
que aquí sí ya era respondiendo el Señor a mi pregunta de: Señor, ¿por qué tengo que servirte en soltería cuando yo veo que hay matrimonios que te sirven muy bien y tú los usas? Y bueno, Dios me fue contestando. Vamos, por ejemplo, al azar alguno, ¿no? Promesas aquí, por ejemplo, mira, yo te he entregado en tu mano al rey, el pueblo, la ciudad, ¿no? Sus despojos, sus bestias para vosotros. Y entonces aquí hacía como una especie de, ¿qué era lo que Dios me estaba hablando en ese momento? Y en esos momentos de, pues, aparente, no sé qué está pasando con mi vida, abría la Biblia y encontraba justamente promesas, ¿no? Promesas de azul, promesas, pero también encontraba advertencias. Vamos a alguna. Dice: esforzaos pues mucho en guardar, hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello. O sea, esta es una advertencia. Quieres todo esto, pero no te olvides de hacer todo esto. Y vamos a ver si encontramos por aquí algo de morado. Ah, ok, acá está. Dice acá, viene desde acá. Sí, desde acá. Dice: ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, a los hijos de Amón, ¿no? Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces dijo: ve y te dejo por 2 meses. Y ya fue con sus compañeras, lloró por los montes, ¿no? Pasados los meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Así se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días del año, ¿no? Endechar es una palabra que yo no entendía en aquel entonces decía encomiar, felicitar, alabar, entender como con esmero en el original hebreo. Ahorita que estoy leyendo esto, que tenía ya un buen rato que no lo leía, me acuerdo que este fue uno de los versículos que más me dolió haber leído, porque justo yo le estaba preguntando al Señor: Señor, ¿de verdad quieres que me quede soltera toda la vida? Y me da esto, ¿no? Entonces, si no tienes la madurez para entender que, pues, que los planes de Dios son de Dios, ¿no? Yo creo que después Dios me dio una palabra de que iba a tener hijos, promesas, etcétera, que por cierto las tengo acá. Las he escrito al principio de mi Biblia porque no quiero que se me olviden, porque es para mí un rema de vida, no solo de un año, sino de vida. Pero, ay caray, ya lo perdí. Bueno, ni modo. Pero en aquel momento, eso que yo leí, híjole, me dolió, porque estaba hablando de una persona que su papá, pues, la destinó para una virginidad completa y absoluta de por vida, y ella, pues, obedeció, pero pidió que le diera tiempo de llorar esa vida que ella no iba a poder tener, que era tener familia. Y pues fue un tiempo donde me metí a llorar y a decir: Señor, ¿de verdad quieres que yo haga eso? Al final, gracias a Dios, yo entendí que no, por todas las promesas que me dio después sobre mi familia, visiones, etcétera. Pero es un momento donde tú vas a ser probado con los remas que estás pidiendo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esta técnica que te estoy intentando enseñar? Que si tú ya lograste leer la Biblia completa en el tiempo que te hayas tardado, no necesariamente en un año, si tú ya la lograste leer, lo que sigue es que empieces a leer con un propósito. Esta Biblia tenía ese propósito, tenía el propósito de encontrar de parte del Señor, pues, la dirección en cuanto a mi soltería. Lo comencé esta Biblia en 2014 y bueno, hasta el día de hoy, y ya pasa de 2014, sigue teniendo ese objetivo la Biblia. Sigue siendo para mí esta Biblia donde yo encuentro las promesas que subrayé sobre ese tema. Se convirtió en una Biblia donde yo acudo cuando vuelvo a perder la brújula en cuanto al tema de la soltería, cuando me cuesta trabajo. Estoy buscando donde escribo como cartas, que obvio no se las voy a poner porque son muy personales, pero al final de cada libro, cuando sobra como un espacio,
ahí escribo algunas pues cartas a Dios, ¿no? De lo que acabo de entender de ese libro, de lo que sé que Dios me está diciendo. Acá hay una, ¿no? Por ejemplo. Imagino que estaba muy deprimida porque puse hasta ese dibujito. Pero entonces, por ejemplo, en este espacio yo escribiría algo que entendí de Segunda de Crónicas, que pues todavía no lo he repasado con ese objetivo. Perdón por el escándalo, pero los niños ya están saliendo. Y entonces, también esta Biblia lo que me gusta es que como es devocional con Dios, pensamientos devocionales para la mujer, cada cierto número de páginas vienen devocionales, ¿no? Entonces, devocionales que te ayudan en todas las áreas de tu vida. Yo noté que era como más enfocado a las casadas, ¿no? Lo cual también era sal en la herida. Pero bueno, finalmente son cosas que Dios tiene que trabajar y los trabaja a su manera, ¿no? Pero el punto es, lee la Biblia que hayas comprado, o si es la misma de cada año, léela justo con ese objetivo, con el objetivo de encontrar un tema. Ahora, ¿qué tema estoy buscando? Porque esta Biblia ya la agoté con ese tema. Ahora estoy en el tema de leer la Biblia con la intención de entender el dolor en la Biblia. Me encanta esta parte porque la llevo leyendo desde hace como todo enero que empezó. Eclesiastés es un libro que me encanta porque la primera vez que me lo presentaron como es el diario de un deprimido. Y yo lo leí así y dije, no, sí, me contagió su depresión, ¿no? Pero después lo leí, dije, ahora quiero leerlo con mucho ánimo. Y esa es todas las notitas que hice cuando lo leí con ánimo. Pero ahora quiero leerlo completamente enamorada de Dios. Y entonces son las cositas que puse de rojo y como mis notitas. Pero justo hoy empecé a leerlo con esperanza. Entonces, empezar a ver las partes donde él dice, ¿no? Por ejemplo, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Entonces, como mi objetivo es leer este libro con esperanza, digo, es que aún el placer tiene un propósito, y fuera de ese propósito es un sinsentido. Es entender cada versículo con una posición diferente, y esa posición en este momento es esperanza. Esforzarte a ver la perspectiva de la esperanza en esto que estás leyendo. A la persona que le recomendaba esta técnica de lectura de la Biblia en general, me faltó decirle eso. O sea, escribe con qué actitud o buscando qué vas a leer la Biblia este año. Entonces yo les recomiendo a ustedes que lo escriban porque se les va a olvidar. En esta Biblia que traje hoy justo para hacer como este video, no quiero llamar improvisado, pero finalmente ya quiero subir un video respecto a la lectura de la Biblia, etcétera. Lo traje para eso, para enseñarles cómo el tema pues ha sido eso, ¿no? Ha sido ministrar un tema en específico. Puedes irle agregando notas, por ejemplo, con el mismo tema de la soltería. Yo recuerdo que fui agregando notas respecto a lo que Dios me hablaba, la eterna lista que hacen todas las solteras o hacemos todas las solteras de cómo quiero que sea mi marido. Por aquí está, obvio no se las voy a enseñar, pero ya después aprendí que esa lista pues es un indicativo. Después les digo en qué libro lo aprendí, en 30 errores que cometen las mujeres, que todavía no tengo ese libro a la mano ahorita, pero ese es el que estoy leyendo. Y dice, bueno, ya que hiciste tu lista, ahora pues de esa lista tienes que determinar qué son los no negociables, o sea, tus prioridades, y luego de esas prioridades, qué es no negociable. Y no negociable en una soltera cristiana es yugo desigual. O sea, no puede haber un yugo desigual en una relación y que Dios la bendiga. O sea, no, es un sinsentido. Y bueno, otras cosas que he estado aprendiendo cuando tienes un objetivo a la mano, ¿no? O sea, un objetivo específico, un objetivo de por qué estás leyendo la Biblia. Si quieres empezar así, leyendo la Biblia de cero, porque nunca la has leído de principio a fin, lo puedes hacer. Solo que te van a interesar tantos detalles tan padres de la Biblia que se te va a perder la brújula. Mi recomendación es esa, léela de principio a fin, entérate como si estuvieras leyendo una telenovela,
y después ya puedes darle como un sentido. Pero si lo quieres hacer, pues inténtalo. Nada más ten así como ese papelito, ese post-it que te puedas ir llevando de libro en libro, lo despegas, lo pones acá y dices, estoy leyendo la Biblia por esto y no me quiero perder y no me voy a distraer con cositas curiositas que tiene la Biblia, porque la Biblia tiene muchas cositas curiositas y tú decides cómo la quieres leer, pero al final es Dios quien te da la razón en qué vas a leer. Por ejemplo, si yo me hubiera quedado con la idea de que no, pues esta Biblia es para ministrarme en mi soltería, quizá no hubiera llegado a este punto que llegué casi al final, que fue pues el tema de las finanzas. Ahí fue donde yo empecé a reconocer que me hacía falta mejorar mis finanzas, 2014, y entonces me compré otra Biblia, obviamente, que es la que tengo acerca de las finanzas. Y después Dios me empezó a hablar mucho, la última parte la tengo casi todo en rosa, porque el rosa se volvió las palabras de Dios. O sea, cómo Dios me habla, cómo Dios me consiente, cómo Dios me ama. O sea, Dios no es un administrador de tu conducta. O sea, Dios te ama. Pero ¿cómo lo iba yo a entender? Pues reconociendo sus palabras de amor. Tú sabes cuando una autoridad te habla, una autoridad, sea maestro, sea jefe, te da instrucciones, pero sabes cuando esa autoridad también se preocupa por ti. Y eso era lo que yo quise subrayar, dice aquí en rosa, amor, compasión, misiones, porque es la forma en la que Dios comparte su amor a través de los misioneros, pero eso se volvió la última parte de mi Biblia. O sea, cuando yo ya empecé a desarrollar eso, sí, Dios me habla de lo que yo le pedí específicamente, pero sobre todo me empezó a hablar de lo que Él tenía preparado para mi corazón y le empezó a dar como sentido a mi dolor y a esas cosas. Entonces, bueno, mi recomendación vuelve a ser: compra una Biblia nueva, empieza a subrayarla con un solo propósito para que cuando tú puedas entregar esta Biblia, que es así como yo lo he planeado súper románticamente, cuando tú puedas entregar esta Biblia a tus hijos y ellos aprendan de lo que tú escribiste, sepan que, te voy a poner un ejemplo, la Biblia morada que entrega mamá es para cuando sus hijas se sientan en la misma situación. Es que estoy sola, es que todavía no encuentro a nadie, es que consulta la Biblia morada de mamá. O sea, ahí vienen muchas notas. Es como un diario también, por eso no quiero mostrarles mis cartas, donde tú le puedes decir a tus hijas, o sea, no solo tú has pasado por esto, ¿no? Hay algunas cosas que se vuelven muy privadas y que solamente el que lo está viviendo lo entiende, ¿no? Y es la parte que les quiero dejar a mi familia, a mis hijas cuando las tenga. Entonces, ese es mi consejo para cómo podrías empezar a leer la Biblia. Si conoces otro, voy a estar pensando qué otras formas puedo darles de compartir, bueno, de leer su Biblia, pero por lo pronto, pues, ya, para tener un video más y enseñarles, de verdad les agradezco mucho que me sigan motivando a subir esos videos. Ya me da pena decirles, es que tengo tantos trabajos, pero los tengo, gracias a Dios los tengo. Y gracias a los que se han tomado ese tiempo de ver y compartir mis videos. Nos vemos en otra ocasión.